Romanos capítulo 8, vamos a leer del 1 al 6 y luego vamos a leer del 35 al 39. Romanos capítulo 8, del 1 al 6 dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Antes que me olvide, la iglesia Calle Olmedo está de aniversario, 125 años de testimonio en esta ciudad. Se dice muy rápido, 125 años. Y anoche tuvieron unos bautizos. El próximo viernes estamos invitados para una cantata, vamos a decirlo. Y así van a ir programando todas las actividades. Y el 3 de diciembre, que no sé si podemos estar todos juntos allí, porque es a las 7 de la tarde y es domingo, entonces poder estar celebrando todos juntos esos 125 aniversarios. Eso es para el día 3 de diciembre, que es domingo. Vamos ahora al 35 al 39. Dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El domingo yo me quedé bastante agradado, inquieto y con ganas de seguir hurgando en la unidad. Lo dije el jueves aquí y lo vuelvo a repetir ahora. La unidad de la iglesia es sumamente importante. Vuelvo a decir, no la unidad de que nos vemos el domingo y ya está, sino la unidad en las responsabilidades que el Señor nos ha puesto a través de su palabra a cada uno de nosotros, bien sea por los dones espirituales o por las destrezas y las habilidades que Él también nos ha dado. Es algo muy importante. Y quiero hacer un comentario sobre un hombre que en la recesión de los Estados Unidos en principios del año de 1930 en adelante, él era un hombre muy metódico en todas sus cosas y él se angustiaba mucho por aquello de la forma de apretar la pasta de dientes. Como había una recesión en esos años, el hombre y su familia se cepillaban, eran con sal. Se lavaban los dientes con sal porque no había pasta dental. Pero cuando aparece de nuevo, porque ya había existido antes, el hombre empieza a dar instrucciones en su casa, porque ya habían crecido los chicos y tal, para que hicieran las cosas bien, ir apretando desde abajo hacia arriba y tal, poniendo la cantidad necesaria, no todo el cepillo hasta que desborda, sino
porque venían de cepillarse con sal. Esto, el hombre todos los días decía lo mismo por muchas semanas y hacía lo mismo, que había que ahorrar porque habíamos pasado por una crisis y que no la hemos superado, pero apareció la pasta dental, y debemos aprovechar y hacer las cosas bien. Y él seguía haciendo aquello todos los días. Pero no, quien primero tenía la costumbre de apretar, empezar por arriba y la apretaba por la mitad, era su esposa. Y él veía, decía, mi amor, pero ¿qué tal? Y le daba todos los días la misma orientación, la idea. Entonces, claro, los chicos veían a la madre, que era con quien ellas se cepillaban mayormente, pues hacían lo que la madre hacía, apretaban el tubo por la mitad y aplicaban la pasta al cepillo. Pero, ¿qué hizo él? Él oraba al Señor, decía, bueno, Señor, yo realmente no puedo con esto. Es una cosa sencilla, simple, quizás tonta, pero yo quiero disciplina y quiero unidad. Entonces el hombre fue dejando pasar el tiempo. No habían pasado muchos meses cuando él empezó a ver que el tubo de la pasta dental estaba siendo apretadita desde abajo, ¿verdad? Y se asomaba así y los chicos ponían la pasta necesaria en el cepillo. Eso es unidad. Eso es un criterio que nosotros debemos de poner en práctica en nuestras vidas. Hacer algo en que en la vida del cristiano hay muchas luchas. Estoy poniendo un ejemplo real, pero que tiene significado para nosotros. Que nosotros debemos superar cualquier obstáculo y poner las cosas en manos del Señor, sin dejar de instruir, sin dejar de enseñar, sin dejar de recordar. Y es algo que nosotros no podemos dejar pasar. ¿Por qué? Que es bueno que cada día nosotros vayamos haciendo las cosas que nos corresponden hacer. Leí esta parte de la primera, del 1 al 6 del capítulo 8. No era precisamente lo que quería desarrollar, sino para que nosotros somos espirituales, no somos carnales. En nosotros debe funcionar, manifestarse el Espíritu de Dios antes que la carne. Debemos recordar que en diferentes partes de los evangelios nos dice que la carne es débil, pero el Espíritu está presto. Y está presto es para ayudarnos, para socorrernos, para ayudarnos en nuestro vivir diario. Cuando estamos en una batalla espiritual tenemos compañía. ¿Cuál es la compañía? Todos los otros creyentes. Porque no solamente yo tengo una lucha espiritual, sino todos nosotros, de alguna u otra forma. Pablo entendía estas épocas difíciles y habló de ellas. Si podéis ver en Romanos, todo Romanos capítulo 7 nos da esa aclaratoria. Los conflictos espirituales son comunes a todos. Estos son los conflictos entre la carne y el espíritu. A veces estas batallas hacen que nos sintamos sin ánimos de luchar más. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea el que obre en cada uno de nosotros, vamos a obtener la victoria. Vamos a vencer. ¿Por qué? Porque es el poder del Espíritu que va a trabajar en nosotros, nos va a ayudar, y no es la carne. No, yo lo puedo hacer. Claro que soy, pues yo soy de Cristo, sí. Y entonces es el yo el que está influyendo y no es el Espíritu que mora en nosotros que es el que nos ayuda. Porque debemos darle al Espíritu Santo la parte que a Él le corresponde, que es ayudarnos a nosotros. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ciertamente. Pero tenemos que dejar que el Espíritu de Dios haga el trabajo. La victoria y la libertad se producen mediante la gracia. La gracia que nosotros es lo que nosotros no merecíamos. Y Dios nos la dio. Algo inmerecido y lo tenemos. Entonces, si tenemos la gracia de la salvación y la gracia de nuestro Dios para con nosotros, ¿por qué no la aprovechamos?
Fijaos, si leéis todo este capítulo 8, vais a ver que la palabra porque aparece 15 veces. La palabra porque aparece 15 veces para que nosotros podamos entender muchas cosas siempre como que se repiten en la palabra de Dios. Es una de las formas que tenían los judíos de repetir y repetir las cosas para que el pueblo entendiese. Para que entendiese. ¿Por qué? Porque ciertamente en la sinagoga se instruía a los pequeños, pero una vez que iban creciendo, pues se marchaban a hacer su trabajo. La gracia garantiza que no hay condenación en el capítulo 1. No hay condenación para los que están. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, ya tenemos una garantía. Pero también hay una demanda de parte de Dios, que es que nos mantengamos fieles a esas demandas que nos exige la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no nosotros vamos a tener problemas. Ahora pues ninguna condenación hay, pues nos hace preguntarnos la razón de esta palabra. La garantía apunta a la lucha espiritual en el pasado de Pablo. Sabemos cuál es la historia de Saulo de Tarso, ¿verdad? Que él pensaba, como muchos cristianos pueden pensar, que están haciendo lo correcto, o estamos haciendo lo correcto en muchas de las veces. ¿Cómo pensamos? Bueno, yo estoy haciendo, mira, yo hago esto, y mira, todo va bien encarriladito, como me dice la palabra de Dios de alguna forma. Pero resulta que no es así, porque la estoy interpretando mal. Pablo era un religioso y él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque seguía la ley a pie juntillas. Y muchos cristianos, existen muchos cristianos que siguen la ley, pero tampoco la obedecen. No obedecen al Espíritu, no obedecen lo que nos demanda el Señor que actuemos y dicen, bueno, pero hay que cumplir la ley. Y resulta que no, ya nosotros no tenemos que cumplir la ley porque Cristo la cumplió por nosotros. Pero aunque dicen eso, que quieren cumplir la ley, no la cumplen. O sea que ni hacen una cosa ni hacen la otra. Esta garantía apunta a la lucha espiritual en el pasado de Pablo. La conclusión es que solo Cristo puede darnos la victoria. Solo el Señor Jesucristo puede darnos la victoria. No hay otra cosa. No hay más nadie que pueda garantizarnos a nosotros la victoria de ir en el camino correcto de Cristo Jesús. Su conclusión es que Cristo solo puede dar la victoria. Lo podemos ver, como dije, en el capítulo 7, versículo 25 de Romanos, ¿verdad? Pues es interesante leer estos dos capítulos. Jesús prometió liberarnos de la condenación, porque Juan 3:16 lo sabemos de memoria y está clarísimo para todos nosotros. Juan 3:17 nos asegura que Cristo vino, ¿verdad? No a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero el 18 y el 19 nos dice, ¿qué nos dice? Que el que no cree ya ha sido condenado, así solo. Entonces, ahí está lo que debemos nosotros de hacer. Aplicar los dos versículos anteriores, 16 y 17, pero mantenernos firmes en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque si no, entonces podemos caer en el 18. Dios nos dio a su Hijo, no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que en Él cree no es condenado. No es condenado porque Cristo nos da la garantía, nos da la seguridad y no podemos nosotros descuidar esa parte. Tal como lo comentó alguien, en el caso de los que están en Cristo Jesús, este estado divino termina el glorioso triunfo del Espíritu sobre la carne. Los que estamos en Cristo, los que permanecemos en Cristo, vamos a tener la victoria que nos da Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo.
Ese es lo importante de nuestra vida. Oía a mis hermanas el domingo pasado, ay, menos mal que se acabó la feria. Que ya se vayan todos los que han venido a invadir nuestra ciudad. Sí, bueno, porque tenía mucho jaleo, mucho trabajo y muchas cosas. Pero entonces, nosotros los que hemos quedado, ¿vamos a seguir a la carne o vamos a seguir el espíritu? Ya no es el espíritu de la feria, ni la carne de la feria, porque la carne estaba medio sabrosa, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer en nuestra vida espiritual con Cristo Jesús? ¿Van las mujeres a seguir reuniéndose el próximo mes? En el nombre de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que hacer algo. Somos ahora mismo 5. 6, 8, porque hay 2 pequeños allí. ¿Verdad? Que no nos tomarán en cuenta. Eso lo sabemos, pero pronto ya lo entenderán. Porque el Espíritu también vendrá a ellos. Pero, ¿qué es lo importante? Lo que el Señor quiere de nosotros, demanda de nosotros, es fidelidad a Él. Perseverancia, constancia en el camino de Cristo. Que sí que aparecen cosas para tratar de desviarnos, sí, ciertamente, pero no hagamos caso de las cosas del mundo. No sé si yo soy pesimista en que esto está muy mal. Yo lo veo que esto está muy mal, por todos lados. Por todos lados está mal. Cristianos que pueden estar llevando una doble vida. Una vida domingo, miércoles y jueves, y el resto de la semana no es muy recta. Entonces, esas cosas debemos nosotros cuidar de que el enemigo no sea el que está influyendo en el cristiano. Debemos nosotros mantenernos fieles y firmes al Señor en toda la extensión de la palabra. Rechazar a Cristo como Salvador significa una condenación perpetua. Ahí lo dice Juan 3:19. Hermanos, qué triste sería no vernos todos los que estamos aquí en el cielo. Ver que mi hermano pasó para aquel lado. Uy, ese hermano que se mantenía ahí luchando, pero resulta que no. No sé si lo veremos. Yo estoy poniendo, son imaginando cosas, ¿no? Pero también podemos ver en el cielo a personas que pensábamos que no iban a estar allí. Nunca me olvido de una hermana que cuando nosotros nos mudamos allí a Valencia, fue la primera que creyó. Y una mujer impresionante en cómo entendió el mensaje de salvación. Cómo oraba esa mujer, como que si estuviese muchos años en el Evangelio. Cómo interpretaba las cosas, cómo le gustaba cómo veníamos vestidos todos. Dice, oye, para ir a misa, yo tenía que ponerme un vestido casi de gala para ir a la misa en la mañana. Y que no fuera de fiesta, día de fiesta, sino un domingo cualquiera. Y aquí, mira, ella empezó a ver detalles que para nosotros no tienen importancia, pero ella empezó a ver detalles que le llamaron la atención y profundizó más en el mensaje del Señor. Y ella un día me dice, ¿tú crees que yo veré a mi mamita en el cielo? Le dije, no lo sé. Porque no sabemos, tú no sabes, porque no estabas presente cuando tu madre falleció, si alguien le habló de Cristo. Eso no lo podemos nosotros saber. Es imposible. Hay gente que nosotros pensamos que puede estar en el cielo y puede que no. Por eso debemos nosotros ser fieles a Cristo Jesús, fieles a su palabra, no darle doble interpretación. Este estudio que estamos teniendo aquí cada domingo a las 5 de la tarde es tan importante para nuestras dudas.
Porque pensábamos que, pero yo pensaba que eso así. Yo pensaba. Pero resulta que la Biblia lo expresa de una forma clara, precisa, pero yo le doy una interpretación diferente. Y es ahí donde está el problema. Mi interpretación errónea. Entonces, debemos nosotros ajustarnos a la palabra de Dios. La gracia garantiza liberación del dominio de la ley. Los versículos 2 y 4 de Romanos 8 nos los dice bien claro. 2 y 4, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Ahí fue cuando Dios dio la victoria, porque lo que tú y yo debíamos de pagar, Cristo lo pagó, sin haber cometido ni una sola cosa, ni un mal pensamiento, ni una actitud. Entonces debemos nosotros analizar que esa gracia, esa maravillosa acción de Cristo por nosotros, debemos tomarla en cuenta cada día, cada momento, analizarla. ¿Cómo voy? No es que vamos a estar con un temor increíble, sino analizando lo que leemos, lo que sabemos de la palabra de Dios. Nuestra salvación se basa totalmente en la fe. En la fe en Cristo Jesús, también lo podemos ver en Romanos 5:1. En la fe en Cristo Jesús. Esto nos libera de la ley del pecado y de la muerte. No podemos ser salvos ni guardarnos por Dios, ni ser guardados por Dios mediante la observancia de la ley. Vemos tantas palabras, tantas expresiones de Pablo, sobre todo en los Gálatas, que nos dicen que aquellos estaban volviendo a cumplir la ley, habiendo conocido ya el camino de Cristo. Y pues ese es el cuidado que nosotros debemos tener, no estar pendientes de lo que dice la ley, debemos estar pendientes de lo que nos dice Cristo Jesús para nosotros. Debemos pensar en el fariseo, aquel que fariseo perdido, y el publicano, en lo que dice Lucas 18. Los dos estaban ahí en el templo, uno en la puerta. El fariseo se jactaba de guardar la ley, pero estaba perdido, porque guardaba la ley. El publicano puso su mirada en la gracia de Dios y fue salvo. Y eso es lo que nosotros debemos tener, la gracia de Dios que nos ha dado, que nos ha regalado, que nos ha otorgado a través de Cristo Jesús. Los Gálatas trataron de mezclar la ley con la gracia y se percataron de que era inútil. Era inútil, porque Pablo le dijo, pero vais a volver de donde salisteis. No, eso no puede ser. Es imposible volver atrás. Y eso nos hace recordar ese coro que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y eso es lo que nosotros decimos. Todos los días debemos dar un paso hacia adelante en el camino de Cristo. Un paso hacia adelante. Nosotros, para ir a la perfección, tenemos que subir un escalón cada vez, subiendo. ¿Por qué? Para que cuando crucemos, como digo, insisto yo en lo mismo, cruce el umbral del cielo, ahí es donde vamos a obtener absoluta perfección. Pero cada día debemos ir buscando la perfección en Cristo Jesús. No somos salvos ni seguimos siéndolo mediante la ley. Ahí está, Gálatas 2:16 nos lo expresa bien claro. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24. Nuestra salvación se basa en la gracia solo mediante la fe. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Pablo otra vez en Romanos 8:35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Del amor de Cristo no nos separa a nadie si estamos sujetos a Él.
tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. La gente que conoce nuestra vida de cristianos siempre nos va a señalar, siempre va a decir cosas de nosotros, pero nosotros debemos mantenernos fieles y firmes en el camino del Señor. No importa. Sus comentarios no me van a condenar. Sus comentarios no me van a sacar del camino de Cristo. Me va a permitir más bien hacerme más fuerte en Cristo Jesús. Nuestra salvación se basa en la gracia solo mediante la fe. La gracia garantiza que no hay separación. Esa separación, solo la separación que debe haber en nosotros es del pecado. Es la única separación. Pero en cuanto al camino de Cristo, nada nos separará de ese camino. Del amor de Dios, del amor de Cristo, que lo mostró y lo muestra cada vez que leemos su palabra y que lo recordamos en nuestra vida. Antes que en todas estas cosas, como más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es Cristo Jesús. Nos amó de una forma incondicional. Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Piensa en las posibilidades, tribulación, angustia, persecución. Hermanos, el año pasado, 2022, hubo 200 y pico de millones de perseguidos. Y en el 2021, en el 2022, 300 millones de perseguidos. En el mes de julio, en la última lectura de Testimonio Cristiano Cada Hogar, vimos en uno de estos países que no nombran acceso creativo, decía que uno de los líderes de acceso creativo, de Testimonio Cristiano Cada Hogar, había sido encarcelado. Y en principio lo iban a condenar a 12 años por estar predicando a Cristo. Pero el tribunal hizo una rectificación y dijo que a 25 años. Y ese hermano está solo. Debemos recordar lo que nos dijo el lema del 2020, uno de estos años complicados que tuvimos pasados, decía, no oréis por nosotros, orad con nosotros. Y eso es lo que este hermano pide, que tú y yo oremos por ese hermano. ¿Sabe cuál es mi petición al Señor? Mi petición al Señor es, Señor, tú eres soberano, perfecto. Mostraste en Pablo y Silas un tremendo milagro, pero con ruido, con poder, con autoridad, con un terremoto, los hizo salir de la cárcel. Recordar que ellos no salieron, sino que se quedaron ahí y el carcelero fue el que los sacó después. Y el carcelero, él y su casa se salvaron porque aceptaron a Cristo, no porque eso se contagia, se pega, no, porque mucha gente entiende eso. Lo he oído recientemente, tú y tu casa serán salvos. Pero si mi casa, los que están en mi casa no aceptan a Cristo, no se salvan. Porque entonces Romanos capítulo 10, 9 y 10 me dice que si yo no confieso con mi boca, no hay posibilidades de que Cristo entre en mi vida. Entonces debemos nosotros insistir, pero también pido al Señor, pero a Pedro sí lo sacaste de la cárcel con ángeles sin necesidad de derribar puertas ni de hacer nada. Entonces este hermano Dios tiene un propósito indudablemente con este hermano allí en la cárcel, pero también debemos recordar que tiene una familia que le gustaría que estuvieran con él. Entonces, orar por los hermanos que están siendo perseguidos. Aún hay más posibilidades de hambre, desnudez, peligro, espada. El jueves hablábamos
de la posibilidad de que venga escasez. Y ya muchos países empiezan a tener escasez porque la semilla que está en Ucrania no sale. Los cereales no salen de allí. Entonces ya empieza a haber escasez. Y aquí no hay escasez, pero hay un aumento de precios de 50, 60, 80% de los productos. Entonces eso significa que puede también llegar a la escasez, al hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Como también hemos dicho, no somos perseguidos físicamente, pero sí de forma social, de forma que nos amenazan. No podemos decir aquí nada contra las leyes que han creado y que las están aplicando rigurosamente, ¿verdad? Entonces, ya eso es una forma de perseguirnos a nosotros, que estamos en libertad. Libertad condicional. Sí, sí. Nada puede separarnos del amor del Salvador, de Cristo Jesús. Nada. Él estará con nosotros todo el tiempo y nosotros estaremos con Él. Si nosotros nos mantenemos fieles y firmes y como hemos decidido seguir a Cristo y no volver atrás, Él nos ayudará a mantenernos fieles, firmes allí en su camino. Pero que estas cosas que están pasando no nos desvíen de la atención. Qué triste es ver un país como Marruecos que dicen que van 3.000 muertos, pero ni ellos mismos saben. No saben. 5.000 heridos, bueno, porque eso sí se pueden ver, pero los muertos no. Ahí no hay forma de esos adobes, y si como venía una lluvia va a ser peor, porque los va a aplastar los que están ahí abajo, porque el adobe es tierra y se va a embarrar todo, se va a compactar. En Siria, en Libia, las 2 presas rotas. Dicen que hay 20.000 muertos, pero es que hay 30.000 desaparecidos. Y esos no están desaparecidos por arte de magia. Entonces, todas estas cosas deben llamarnos la atención y orar por tantos cristianos que hemos visto en Puertas Abiertas que Libia particularmente tenía centros o tiene centros de ayuda al creyente y al nuevo creyente, al viejo creyente y al nuevo creyente. Entonces debemos orar por estas naciones, orar para que el Señor tenga misericordia. Cristo, Él estará con nosotros todo el tiempo y nosotros con Él por toda la eternidad. Fijaos qué hermoso. Cuando Cristo tomó, un hombre llamado Crisóstomo fue amenazado por el emperador que le iba a dar muerte, Crisóstomo le respondió: qué bueno me está acelerando el encuentro con mi Salvador. Qué bueno que usted me está acelerando el encuentro con mi Salvador. Por eso dejo esto con unas preguntas. Dice: ¿has respondido tú a la invitación de Dios para la salvación y permanecer firme en el camino de Cristo? ¿Estás tú confiando en las garantías de la gracia? ¿Quiere hablarle hoy a alguien de esta buena nueva? Todavía hay luz del día y faltan 5 horas casi para terminar el día, si lo llevamos por el uso horario, ¿no? Así que pensemos que nada nos separará del amor de Cristo. Pensemos en esa unión que debe haber en nosotros, que eso que siempre he pensado hacer en la iglesia se concrete. ¿Qué vamos a hacer en diciembre? Cantar himnos de alabanza y villancicos y ya, celebramos la Navidad. Nos vamos a involucrar, no poniéndonos un traje de la Virgen María, ni de José, ni con un bastón. No es eso a lo que me refiero, sino me voy a involucrar yo
para manifestar el nacimiento de Cristo en nuestros corazones, que ya lo tenemos, y ahora en otras personas. Vamos a hacer algo creativo y llamativo. Pensemos, estoy diciendo una cosa, puede ser cualquier otra. Las mujeres ahora, Zuleika habló de invitar a personas no creyentes. Mira, vamos a una reunión de mujeres. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener un estudio, vamos a compartir, vamos a hablar. Bueno, habláis mucho. ¿Cuántas palabras hablaron ayer? No sabéis, ¿no? Vale. Como habláis 60.000 palabras al día, pues por eso pregunto. En esas 3 horas, ¿cuánto hablaron? Pero es importante. La unidad. La unidad en el concepto general de qué vamos a hacer con los dones que el Señor nos ha dado, con las habilidades, destrezas, capacidades, porque tenemos tantas cosas que compartir en unión, ¿verdad? Y bueno, yo antes hacía esto y claro, la pandemia, ¿verdad? Dori, la pandemia, le echamos también la culpa, alguien tiene que te llevar la culpa. La pandemia tiene mucha culpa, pero nosotros tenemos que apartar eso y volver otra vez al carril, al camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús, para hacer las cosas que hacíamos y las nuevas que vamos a hacer, aprovechando el tiempo. Que el Señor os bendiga y os amo en el Señor. Amén.